Nuestra oposición a la manera como se está manejando el asunto del Catatumbo no es el prurito o expresión del prurito de oposición al gobierno del presidente Santos porque sí, no, de ninguna manera, no tiene nada que ver con eso. Es nuestra auténtica y nuestra genuina preocupación porque a través del mal manejo de una situación gravísima se esté permitiendo la separación de Colombia de un vasto territorio que es absolutamente estratégico para el porvenir del país. En todo sentido es estratégico, como nos lo explicaba hace unos minutos el senador Corso. El Catatumbo es la continuación de la zona petrolera de Maracaibo. En el Catatumbo tiene que haber riquezas petroleras enormes. El petróleo no puede hacer la distinción en una frontera prácticamente invisible en esa zona entre la parte de Venezuela para regarla con petróleo y la parte colombiana para dejarla estéril en esa materia. Las reservas petroleras en el Catatumbo son gigantescas. Lo mismo hay riqueza aurífera, lo mismo hay riqueza en una tierra fecunda que admite toda clase de cultivos. Y desde el punto de vista geográfico, el Catatumbo es decisivo. Por el Catatumbo pasa el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, mejor dicho pasaba porque está roto en 1000 pedazos con ocasión de estos acontecimientos deplorables. El Catatumbo se comunica con la serranía del Perijá, se comunica con la serranía de San Lucas, se comunica con el norte de Antioquia, se comunica con Venezuela. El Catatumbo es el punto más sensible de la geografía colombiana. Y lo estamos perdiendo. Y eso es lo que no puede ser. Y por eso levantamos nuestra voz, así sea como la voz del que clama en el desierto. Perdemos el Catatumbo, queridos colombianos. Las últimas declaraciones del presidente Santos son contra los campesinos del Catatumbo. El objetivo está mal dirigido. No son los campesinos del Catatumbo los que están bloqueando el Catatumbo. Ellos son las víctimas de un bloqueo que imponen las FARC a través de las armas. Los campesinos se mueven, como se han movido tantas veces los campesinos, en marchas a las que son obligados. Aquí llegaron a Bogotá muchos miles de campesinos a llenar la Plaza de Bolívar el pasado 9 de abril, forzados por las FARC. Ese es un ejemplo bien visible y bien cercano al corazón de la República de cómo las FARC imponen su ley sobre unas voluntades que no se les pueden resistir, porque no hay autoridad, porque no hay ejercicio sereno pero firme de la autoridad. Entonces, el presidente Santos, decíamos, se dirige a los que no son y amenaza a los campesinos con que ahí los deja. Mientras no levanten los paros, los deja en esa situación de miseria, de abandono, de pobreza, mientras las plantaciones se les arruinan, mientras la palma de aceite se llena de plagas, mientras el cacao perece, mientras los otros cultivos no pueden ser atendidos. Mientras tanto, entonces, el presidente Santos impertérrito. Si no levantan el bloqueo, no hay conversación con ustedes. Y no pasa nada. Es que hay un punto muerto en la política. Es que hay un punto muerto en el desarrollo de la historia. El presidente Santos en eso está profundamente equivocada. La política es la historia del ejercicio del poder. Y como tal historia, la política no se detiene nunca. La historia es irreversible, es un río que corre al que uno puede darle la espalda, lo que no significa que el río deje de correr. El río en Catatumbo sigue corriendo. ¿Y cómo está corriendo? Con la afirmación cada vez mayor de las FARC que están convenciendo a los habitantes del territorio que el abandono al que están sometidos se le debe al gobierno, que al resto del país no le importa el Catatumbo y que deben insistir cada vez más en una zona de autonomía que solamente tenga un cordón umbilical con el presupuesto nacional de Colombia, para que por ese cordón umbilical les llegue dinero que ellos manejen a su amaño, a su talante, con una autoridad real, aunque aparentemente invisible dentro de la presentación de lo que es una zona de reserva campesina, que es la autoridad de las FARC y del ELN, mezclada con la autoridad de Venezuela, que desde allá hace las veces de aquel del que podía decirse
y entre las frondas espesas se reía, se reía. Pues el gobierno de Venezuela entre las frondas espesas se ríe y se ríe, viendo las dificultades de Colombia y viendo cómo esa zona riquísima, estratégica desde todo punto de vista, la está perdiendo Colombia para que la ganen sus amigos de las FARC. Mientras tanto, las FARC en Cuba tienen una posición muy sencilla. No estamos infiltrando las marchas, pero eso sí, vivan las marchas campesinas del Catatumbo, que son la expresión auténtica del querer popular en frente de una oligarquía que maneja antidemocráticamente a Colombia. Qué fácil la solución. Y mandan a su amiga, su consejera, su aliada, su asociada, la señora Piedad Córdoba, para que acabe de asesinar, de incendiar la zona, para que acabe de cumplir ese propósito político, el que ellos sí están manejando, mientras el gobierno le da la espalda a esa realidad. El propósito político de separar el Catatumbo de Colombia, de implantar una zona estratégica fundamental en el corazón de Colombia, como un reducto de las FARC, como un baluarte de ellas. Lo que está pasando en el Catatumbo es de una gravedad que no tiene antecedentes. Y frente a ella, ¿qué hace el gobierno? Las declaraciones del ministro Carrillo, que es como un habitante de otro planeta, que dice es que mientras persistan los bloqueos, este gobierno digno, este gobierno que no se deja rendir ante las amenazas, no conversará. Es precisamente lo que quieren las FARC. Es eso, que el gobierno diga que no solamente no converse, sino que no ejerce autoridad, que son las dos cosas que están pasando. Porque lo que dice el ministro Carrillo no es completo. El gobierno se niega a sentarse a la mesa. Eso es verdad, esa es una realidad. Se niega y no va, pero también se niega a ejercer autoridad. En el Catatumbo no hay autoridad. El Catatumbo está en manos de nadie. Y como en materia política, en materia de ejercicio del poder no hay vacíos, porque la política le tiene horror al vacío como la naturaleza, alguien llena ese vacío. ¿Quién es ese alguien? Entre Megateu y las FARC. Es decir, entre el narcotráfico que apoya a las FARC y las FARC que ven en el narcotráfico el camino para enriquecerse contra el empobrecimiento y la destrucción de una zona que pasa a su poder a través del ejercicio de esas presiones y contando con la inactividad del gobierno que anuncia el ministro Carrillo, habitante de otro planeta, y el presidente Santos, que tampoco sabemos dónde está. El gobierno nacional está abandonando una zona estratégica para el país, nos está poniendo en manos de las FARC, les está abriendo un corredor hacia todos los sectores de la República, utilizando una de las zonas más ricas de Colombia, desgraciadamente abandonadas. El Catatumbo, recuperar el Catatumbo, tiene que ser un propósito nacional. El presidente Santos tiene que salir de su letargo, el ministro Carrillo tiene que aterrizar en este planeta, las cosas tienen que cambiar para que en el Catatumbo se ejerza la autoridad con un propósito, de salvar esa rica región del país y de incorporarla a la economía colombiana a través de planes de expansión agrícola por todas partes, a través de desarrollo agroindustrial, que ha quedado postergado por estas circunstancias, a través de la explotación legítima y cuidadosa de unos gigantescos recursos naturales que tiene el Catatumbo y que están siendo abandonados, y que eso es lo que quieren las FARC, que no se exploten las gigantescas reservas de petróleo que están en el Catatumbo, que el país renuncie a una de las zonas más ricas de Colombia, pero que además están conectadas, de la manera como el senador Corso nos dijo, con todas las zonas estratégicas y vitales de la República. El Catatumbo no es el prurito de oponernos por oponernos, es la denuncia patriótica que hacemos cuando todavía es tiempo de que estamos perdiendo irreparablemente una de las zonas más ricas del país y se las estamos entregando en bandeja de plata a las FARC, al ELN, a Venezuela, a Cuba. La República Independiente del Catatumbo está naciendo en medio de la indiferencia rarísima del presidente Santos y a través de la torpeza política del señor ministro del Interior. No solamente hay que hablar,
hay que ejercer la autoridad, hay que rescatar el Catatumbo. Ese tiene que ser el gran propósito nacional en este momento. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 15 minutos.